Bueno, en la clase de hoy va a ser básicamente un repaso de lo que estuvimos dando en la clase pasada, y acá verán en los objetivos que dice reconocer y aplicar. Es decir, reconocer a la coherencia como un concepto instrumental. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? Entender que la coherencia no es una definición que la voy a aprender de memoria, que la voy a estudiar, sino que la tengo que entender como dice Marín, un concepto instrumental, es decir, una herramienta que me sirva para comprender e interpretar un texto, pero también al momento de escribir. Es decir, cuando nos toca escribir. Segundo, aplicar el concepto de la coherencia, es decir, este concepto instrumental lo vamos a aplicar concretamente a la comprensión e interpretación de textos diversos. Objetivo 3, reconocer en la presencia y significado de los recursos de cohesión las pistas para reconstruir la relación entre las ideas. Es decir, la cohesión es otra de las características de los textos. Recuerdan que Marín decía que tiene que tener coherencia y que la cohesión no es condición necesaria para que exista texto, pero que también es una herramienta que ayuda para la comprensión e interpretación de un texto. Y el objetivo 4, aplicar este concepto a unos textos, ¿verdad? En la escritura, aplicar el concepto de la cohesión con el fin de reconstruir las relaciones de sentido entre las ideas en la escritura de diversos textos. Bueno, un poco de práctica. Bueno. La coherencia textual, ¿recuerdan esto? Mantuve el formato como para recuperar la memoria de lo que habíamos visto en la clase pasada. La coherencia como relación interna de sentidos. Recuerdan que Marín plantea la coherencia como relación interna de sentidos y la coherencia como interpretación. Vamos a ver esto primero, este primer apartado. Acá hay dos casos, el caso A y el caso B. Estos ejemplos yo los extraje de la escritura de estudiantes del año pasado que cursaron alfabetización académica, cuando dimos este tema. En épocas hasta el año pasado, el primer parcial era sobre alfabetización académica, y entonces yo aprovechaba la escritura de los estudiantes como ejemplo, como insumo para el desarrollo de otros temas. Entonces, bueno, el caso A y el caso B es escritura de estudiantes de los que hicieron su parcial el año pasado. El caso A y el caso B tienen fallas, como dice acá arriba. La escritura de estos casos presenta fallas en la coherencia. Hay una autora, García Negroni, que vamos a trabajar después de una bibliografía de esa autora, y otros que están en esa línea, que no hablan de errores, sino de fallas. La doctora de Sinano, también otra autora que trabaja este tema de la escritura, prefieren hablar de fallas y no de errores. Porque a veces, las autoras dicen, a veces estas fallas se presentan y a veces no. Es decir, no sé cuál será el motivo, pero a veces el alumno escribe de manera coherente y a veces una palabra mal ubicada hace que se pierda el sentido de lo que está escribiendo. Entonces, en el caso A y el caso B hay fallas en la coherencia. Recordamos que la coherencia es en la relación interna entre los enunciados.
¿Y por qué se dan las fallas? Debido al uso incorrecto de elementos de cohesión. Fíjense acá en color azul. Miramos el caso A y el caso B. Hay dos palabras que están pintadas de color azul. Estas dos palabras son elementos de cohesión. Pronombres. A ver, vamos a leer el caso A. Dice, la alfabetización académica pone de manifiesto que los modos de leer, escribir, buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimiento no son iguales en todos los ámbitos y que esto no es una habilidad básica que se aprende y se adquiere de una vez y para siempre. Bien, hasta acá, hasta la palabra ámbitos, en los dos primeros renglones, se entiende, hay sentido en la escritura. A partir de acá, y que esto no es una habilidad básica, y uno se pregunta, bueno, esto, ¿a qué se está refiriendo? Está en género masculino. Esto, ¿se refiere a los modos de leer y escribir? ¿A los modos de buscar, adquirir, elaborar y comunicar conocimiento? ¿O a qué se está refiriendo? A los modos de leer. A los modos de leer. Podríamos decir que sí, porque cuando yo utilizo un pronombre, este es un pronombre, esto, remite a lo que dije anteriormente o a lo que escribí anteriormente. Supongamos que está correcto. Fíjense que está muy lejos en el texto. En la primera oración aparece la palabra modos. Cuando yo voy a utilizar un elemento de cohesión, por ejemplo, un pronombre, tiene que ser inmediatamente anterior, el lector tiene que encontrar en el texto inmediatamente anterior, es decir, no tan atrás en el texto. Aparentemente remite a esto. Pero ¿qué pasa con lo que dice después? Dice esto no, y que esto no es una habilidad básica que se aprende y se adquiere una vez y para siempre. Nos preguntamos, a ver, Carlino, ¿a qué se refiere cuando dice que no es una habilidad básica que se aprende y se adquiere una vez y para siempre? ¿A la alfabetización académica? ¿O a los modos de leer, escribir, buscar, etcétera? A los modos de leer y escribir. Pero miren cómo continúa acá. Dice, esto no es una habilidad básica. Es decir, la alfabetización académica pone de manifiesto que los modos de leer, escribir, buscar, etcétera, no son iguales en todos los ámbitos y que esto no es una habilidad básica. Quedó muy alejado en lo que está escrito acá. El caso B. Además, fíjense, son 3 renglones acá y solamente hay comas y acá hay un punto. Es una oración muy larga. Vamos al caso B. Dice, el emisor de esta noticia, acá abajo van a encontrar el texto original del cual yo saqué de esta página, tutiempo.net. Este es el texto que yo extraje de esta página. El alumno escribió esto. El emisor de esta noticia es tutiempo.net. Aquellos que ingresen o busquen son los receptores. Esta, pronombre, puso como tema cielo parcialmente nublado. La intención es informar cómo está el clima. Acá, este elemento de cohesión, el pronombre esta, uno se pregunta, ¿a qué está remitiendo? El emisor de esta noticia es tutiempo.net. Aquellos que ingresen o busquen son los receptores. Esta puso como tema cielo parcialmente nublado.
¿Se está refiriendo a noticia? ¿O a qué? Miren acá, aquellos que ingresen o busquen. Que ingresen o busquen, ¿que ingresen en dónde? ¿O que busquen qué? Entonces, falla la coherencia, falla la relación interna entre los enunciados porque, a ver, el emisor de esta noticia es tutiempo.net. Aquellos que ingresen, por ejemplo, en dicha página, es decir, acá faltó la palabra página o sitio web, alguna manera de referir a tutiempo.net. Entonces, esta es como si estuviera remitiendo a noticia, pero tampoco es una noticia, sino que esto es un pronóstico del tiempo. Entonces surge esto de que uno no sabe muy bien a qué se está remitiendo, a qué se está refiriendo el pronombre esta. ¿Se va entendiendo esto que estamos viendo? Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Ah, Sí, bien, sí. bien. Entonces, en los dos casos falla la coherencia como relación interna de sentidos. Además, acá, en este ejemplo, miren, puse acá hay una coma, acá hay otra coma, acá hay otra coma. Es decir, las ideas están cortadas. El emisor de esta noticia es tutiempo.net, coma. No continúa la idea con el principio de la oración. Aquellos que ingresen o busquen son los receptores, coma. Y en estas palabras decíamos que falta, por ejemplo, la palabra página o la palabra sitio web. Esta puso como tema cielo parcialmente nublado. El tema, recuerden que cuando estamos trabajando, cuando uno lee un texto, el tema es la idea central de todo esto. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el tema de este texto? El pronóstico del tiempo. El cielo parcialmente nublado forma parte de ese pronóstico. Y al final dice, la intención es informar cómo está el clima. Bueno, y acá vamos a ir entrando en esto de los conocimientos o saberes, y los meteorólogos distinguen pronóstico del tiempo y clima. El pronóstico es este. El clima es nuestro clima en esta zona, bueno, en Argentina, es subtropical. Bueno, dos casos entonces de fallas. Avancemos. Título dice, revisión de actividades clase 5. ¿Se acuerdan de estas dos actividades que yo les di? ¿Pudieron resolver este ejercicio? Yo los traje del capítulo de los textos de Marta Marín. A ver, dice, ordenen las palabras de cada línea. Tengo 3 líneas. Vamos a ordenar estas. A pesar de sus años, no se quedaba atrás en el camino. A pesar de sus años, no se quedaba atrás en el camino. Una idea. El viejo auto azul era de María. Y en una curva
Julio lo perdió de vista. Entonces, esta primera línea es una oración. Ahí puedo poner un punto. Y en estas dos hago otra oración. Tengo acá una conjunción que enlaza, conecta la segunda idea con esta acá. Entonces formo un pequeño párrafo con dos oraciones. A pesar de sus años, no se quedaba atrás en el camino. Hola, profe, tengo una duda. Sí, ¿Este trabajo hay que hacerlo y tenerlo nomás o hay que hacerlo y enviarlo? no, todos estos trabajos de la clase 5, de los que vamos a ver ahora, no les voy a pedir que los presenten, es decir, sí que trabajen, que piensen, porque en función de esto va a ser la autoevaluación. Ah, dale, muchas gracias. Múltiple choice, digamos, que esta es una clase, como decía la Filmina, un poco de práctica, de ir Sí, entiendo. revisando lo que hicieron, sacando dudas, etcétera, y bueno, y después sí vamos a evaluar. Dale, gracias. De nada. Bueno, continuemos. Dice, lean estos casos y analicen. ¿Por qué falla la coherencia? Expliquen brevemente. Lo que está marcado en azul, acá, es para ayudar a que ustedes identifiquen dónde están los elementos o los segmentos que hace que se pierda el sentido, que se pierda la coherencia. Dice, el viernes a las 7 los niños del oratorio representarán la obra Hamlet de Shakespeare en el salón de la iglesia. Se invita a toda la comunidad a tomar parte en esta tragedia. Es decir, ¿por qué falla la coherencia acá? Por la manera en que está redactada la segunda oración. La primera podríamos decir que está entendible. El viernes a las 7 los niños del oratorio representarán la obra Hamlet de Shakespeare en el salón de la iglesia. Está coherente, bien redactada. Punto seguido. Acá está el problema. Se invita a toda la comunidad a tomar parte en esta tragedia. La falla está acá. Es decir, toda la comunidad no va a tomar parte. ¿Quién toma parte de la tragedia? Los niños del oratorio, que son los que actúan. El resto del público, los padres, los abuelos, etcétera, de los niños, los hermanos, y la comunidad, como dice acá, se invita a toda la comunidad, van a presenciar la actuación de los niños. No van a tomar parte, es decir, no van a ser actores o actrices de la obra. Entonces, acá falló la redacción. Se invita a toda la comunidad a presenciar la puesta en escena de la obra Hamlet, por ejemplo. Da idea de que toda la comunidad se va a subir al escenario a representar la obra. El otro caso. Estimadas señoras, no se olviden de la venta de beneficencia. Es una buena ocasión para liberarse de aquellas cosas inútiles que estorban en casa. Punto. Traigan a sus maridos. Así como está redactado, ¿por qué falla la coherencia? ¿Por qué pierde sentido? Digamos, queda que las cosas inútiles que estorban en casa, ¿quiénes son? Los maridos. Una manera de desprenderse, de liberarse, como dice acá, de aquellas cosas inútiles, es llevar a los maridos. ¿Cómo hubiera tenido que ser?
Estimadas señoras, no se olviden de la venta de beneficencia, es una buena ocasión para librarse de aquellas cosas inútiles que estorban en casa. Inviten a sus maridos a participar de este momento de colaboración, etcétera, etcétera. En vez de traigan a sus maridos como si fuera un objeto, voy a traer a mi marido, a su marido, lo voy a invitar. Es una persona, digamos. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. ¿Y este? ¿Cómo le fue con este? Este es un cuento, un microcuento, que Julio Cortázar lo escribió así. En el material que yo les había dado de apoyo para la lectura, decía que lo que el autor pretendía con este cuento, con este micro relato, era quitar al lector de la tranquilidad, es decir, descolocarlo. Miren el título del libro, donde está este relato. La vuelta al día en 80 mundos. La vuelta al mundo en 80 días. Uno diría, no, el autor no, dijo no, vamos a escribir así, la vuelta al día en 80 mundos. Desde el título, lo que hace es generar intranquilidad al lector, digamos, es decir, lo pone en una situación en que uno no está acostumbrado. Colocar en un orden lógico las palabras comprendidas dentro de las comas y los puntos. ¿Cómo sería el título? Escrito por una gallina. Acá yo tengo un punto, acá tengo otro, ¿verdad? Hay algunas palabras que están, por ejemplo, esta, el autor la cortó, y es desde. Entonces, lo que pasa con nosotras es exaltante. Rápidamente estamos posesionadas del mundo, o estamos rápidamente posesionadas del mundo. Voy a empezar con esta palabrita acá, que es un adverbio. Aparentemente era un inofensivo cohete lanzado desde Cabo Cañaveral por los americanos. Acá este nombre propio, Cabo Cañaveral, existe, desde ahí está en Estados Unidos. ¿Cómo es? Van ay, no me sale la palabra, realizan el despegue los satélites al espacio. Cabo Cañaveral. Entonces, aparentemente era un inofensivo cohete lanzado desde Cabo Cañaveral por los americanos. Americanos acá el autor lo utiliza como un sinónimo de estadounidenses. Punto seguido. Por razones desconocidas, se desvió de la órbita, hasta la coma. Por razones desconocidas, se desvió de la órbita. ¿A qué se está refiriendo? El cohete. Por razones desconocidas, se desvió de la órbita. Y, probablemente, al rozar algo invisible, devolvió a la Tierra. Acá, ¿a qué cosa lo devolvió a la Tierra? Al cohete. ¡Paf! Esta es una palabra que remite a un sonido onomatopéyico.
los sonidos, las palabras que remiten a cuando se cae algo, un objeto, lo que fuere, este es el paf, es el sonido onomatopéyico de un golpe. Paf, nos cayó en la cresta. ¿Qué es la cresta? Estamos hablando de las gallinas. La cresta es lo que está en la cabeza. Todas esas que tienen acá arriba, en color rojo, todo así con puntas. Nos cayó en la cresta, paf, nos cayó en la cresta. Y de golpe entramos mutación. Pues le puedo agregar una preposición, en mutación. Mutación es cambio. Y de golpe entramos, se produjo un cambio, digamos. Y lo que sigue después son los cambios que provocó la caída del cohete en la cabeza de las gallinas. Rápidamente estamos aprendiendo la tabla de multiplicar. Hasta la coma. Rápidamente estamos aprendiendo la tabla de multiplicar. Acá tengo 2 comas. Somos muy dotadas para la historia de la literatura. Química, un poco menos. Hasta ahora, desastre en deportes. Pero no importa. Tengo 2 puntos acá. El cosmos será de gallinas. ¿Qué carajo? Es decir, esto es lo que nos pide Cortázar, decir, a ver, bueno, arreglate vos, lector, arreglate vos, lectora. ¿Cómo haces para entender esto? Julio Cortázar, un gran escritor argentino, que nació en Bruselas, según cuenta él, de manera accidental. El padre de Cortázar era un diplomático argentino, y bueno, cuando la mamá del autor estaba a punto de tener su hijo, a Julio, nació en Bruselas. Pero él siempre se consideró argentino. Escribió muchos libros de cuentos, una novela muy, muy linda, Rayuela, que también generó mucho revuelo en el mundo de la literatura, porque es una novela, les cuento rapidito, es una novela que al comenzar la obra dice el autor, bueno, lector, podés leer esta novela de 2 maneras. De la manera tradicional, es decir, ir pasando las hojas, una a una, y ahí la novela se termina en la página 52. Es una novela larguísima. Y si no, la otra es ir construyendo vos la historia. Vos vas a ir armando la historia. Entonces, al finalizar determinado número de páginas, el autor pone, bueno, ahora andate a la página 40. Me voy a la página 40, leo, bueno, ahora te vas a la página 20, y así. El lector va reconstruyendo la historia. Bueno, ese es Julio Cortázar. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Estaríamos pasando ahora a la coherencia textual. La coherencia como interpretación. Bueno, a ver, ¿recuerdan lo que dice Marín respecto de la coherencia como interpretación? Que el lector, los lectores, tenemos que tener conocimientos de mundo, saberes,
información que nos permita interpretar. Es decir, ustedes saben que los autores cuando escriben, en este caso es digamos, el diario, una noticia, escriben, y bueno, y después el lector es el que tiene que tener las herramientas para poder interpretar lo que está leyendo. Si yo no tengo ciertos conocimientos, competencia enciclopédica, como también dice la autora, y bueno, me voy a quedar a medias en la interpretación. Vamos a empezar por acá. Por ejemplo, esto. Norte. Aparece un sol en vez de la O, y ahora tiene un tapabocas, hay un barbijo. Yo, como lectora, tengo que saber que este es el logo del diario. Para los chaqueños, los que vivimos acá, sabemos, también hay Norte Corrientes, este es el logo. Entonces, en ningún lado dice la palabra diario, pero yo sé que este es el logo de ese diario, del diario Norte, el nombre del diario. Esta noticia, ¿por qué digo que es una noticia? Acá tengo. ¿Qué conocimientos tengo que tener? Una noticia tiene título. El Chaco pasa del aislamiento al distanciamiento social preventivo obligatorio. Título. Lo que está debajo del título, esto se llama copete. Está escrito en letras más chicas que el título. Dice, el periodista escribió esto: así lo anunció el gobernador Jorge Capitanich, quien además remarcó que se mantiene la prohibición de eventos sociales o familiares. Entonces, título, copete. La fecha, 3 de agosto, el lunes. Y lo que está acá comienza lo que se llama cuerpo de la noticia. Entonces, todos estos conocimientos, el diario supone que el lector ya los tiene. La noticia tenía otro párrafo más, pero yo decidí cortar en el primer párrafo. Bien, vamos a ir viendo estas palabras que están marcadas en rojo. Recordamos, coherencia como interpretación, necesito tener cierta información, ciertos conocimientos, ciertos saberes, para poder interpretar adecuadamente, en este caso, una noticia. Como sé que es una noticia, por los elementos que tiene: título, copete, cuerpo. A ver, si yo no entiendo, no recuerdo, voy a tener que preguntar, bueno, ¿qué significa aislamiento? Estamos en el contexto de la pandemia. Estas palabras, antes de la pandemia, no existían en nuestro vocabulario cotidiano. El Chaco, ¿qué es el Chaco? La provincia del Chaco. Pasa del aislamiento al distanciamiento social preventivo obligatorio. Es decir, quiere decir que antes estábamos en aislamiento social preventivo obligatorio, cuando las personas teníamos que quedarnos en nuestras casas obligatoriamente. Acá dice pasa. Más acá, más abajo, acá en el cuerpo, dice pasar de la fase. Como etapas, digamos. La fase del aislamiento y la fase del distanciamiento social preventivo obligatorio. El distanciamiento quiere decir, recuerdan, que es la distancia de mínima de 1,5 metros, 2 metros respecto de otra persona. Cuando estoy en la calle, me voy al supermercado, me voy a la panadería, etc. Distanciamiento social de toda la sociedad, preventivo, para prevenir que me contagie el coronavirus, y obligatorio. Es decir, es obligación. Así, esto es un conector. Así, es decir, de este modo, lo anunció el gobernador Jorge Capitanich, quien además remarcó. Entonces, estos dos conectores son dos recursos de cohesión.
que me están indicando que esta idea que yo tengo hasta acá, la dijo el gobernador Jorge Capitanich. ¿Quién? Jorge Capitanich, además remarcó. Entonces tengo que el gobernador Capitanich anunció, por un lado, y remarcó por otro. ¿Qué remarcó? Que se mantiene la prohibición de eventos sociales o familiares. Y aparece esta otra idea acá, esta otra frase. ¿Qué quiere decir esto en nuestro contexto actual? Eventos sociales o familiares. Las reuniones, por ejemplo, que había lugares en algunas municipalidades, municipios en la provincia, como en otras partes del país, que estaban permitidas ya las reuniones familiares de hasta 10 personas, o eventos sociales. Algunos lo hacían sin permiso, cumpleaños, bautismo, etc. El gobernador Jorge Capitanich presentó a los miembros firmantes del plan de desescalada. La noticia acá, más abajo, nombraba a los distintos miembros que habían firmado este plan de desescalada. Entre esos miembros, por ejemplo, estaba la rectora de la Universidad Nacional del Nordeste, recuerdo, y otros miembros de la comunidad económica, etc. Dice, plan de desescalada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué conocimientos tengo yo para interpretar esta frase acá? Plan de desescalada. Presentó a los miembros firmantes del plan de desescalada el decreto provincial 896/20. Esta es la manera en que los ejecutivos, el gobernador en este caso, numera al decreto. El decreto sería número 896 / el año 2020. En el que el Chaco se adhirió al DNU nacional. ¿Qué significa DNU? Está con mayúscula, imprenta, decreto de necesidad y urgencia. Decreto de necesidad y urgencia. Este es el decreto nacional. Es decir, a cargo del presidente. Número 641/20. Fíjense todo lo que el periodista escribe y que deja que el lector, interprete. Si tiene los conocimientos necesarios, va a poder interpretar. Bueno, ¿qué pasa con este plan de desescalada, el decreto provincial? Que habilita a la provincia a pasar, ¿a qué provincia? De Chaco. A pasar de la fase de aislamiento social preventivo y obligatorio, entre paréntesis una sigla, ASPO, a la de distanciamiento social preventivo obligatorio, DISPO. Miren acá el título, aparece el mismo verbo. El Chaco pasa del aislamiento al distanciamiento. Es decir, son como momentos, digamos, fases, etapas. En esta idea acá, aislamiento social preventivo obligatorio, distanciamiento social preventivo obligatorio, estamos nosotros, estamos las personas, la comunidad, la ciudadanía chaqueña. Cuidados en cuanto al aislamiento y cuidados en esta nueva fase. ¿Qué significa esto? Es lo que decíamos hoy, la distancia de mínimo 2 metros con otra persona. Punto. La medida es posible gracias a la mejora en los indicadores epidemiológicos durante las últimas semanas. La medida, este es un recurso de cohesión. ¿A qué se está refiriendo esto? A esto acá, a pasar de la fase tal a la fase tal. La medida es posible gracias a la mejora en los indicadores epidemiológicos. El diario periodista no nombraba ningún indicador epidemiológico.
Entonces, bueno, uno tiene que buscar por otro lado qué significa esto, que es un indicador epidemiológico durante las últimas semanas, es decir, un mes atrás, un mes y medio atrás, tampoco aclara cuántas. Es decir, entonces lo que está marcado en rojo son las palabras que yo tengo que tener el conocimiento, digamos, qué quieren decir estas palabras para poder interpretar el contenido de la noticia. Seguimos en el Diario Norte. Tengo el logo acá. Reconozco un título, copete y cuerpo. Fíjense, a ver, Charata aparece con un color, marcado con un color. En el copete aparece la palabra municipio y nosotros acá, la palabra nosotros en el cuerpo. Y después aparece en rojo, esto acá, es decir, palabras, expresiones que tengo que saber qué significan, y aparecen en color fucsia dos conectores. Vamos al título, dice, Charata analiza adhesión al decreto nacional. ¿Cuál? Al que recién veíamos, al decreto del presidente de la Argentina. Charata analiza adhesión al decreto nacional. Analiza adhesión. ¿Qué significa esto? No es que ya lo están aceptando, sino que analiza adhesión. Pero advierte sobre el relajamiento de la gente. Este conector pero, divide el título en dos ideas. Aparece esto por un lado y aparece esto por el otro. Cuando yo utilizo el conector pero, en este caso el periodista que utiliza el conector pero, tiene fuerza argumentativa lo que está después del conector. Es decir, está bien, Charata analiza esto, pero, ¿qué es lo más importante en este título? Lo que sigue después, advierte sobre el relajamiento de la gente, más allá de si adhieren o no al decreto nacional. Eso significa analiza. Están viendo a ver qué pasa, a ver cómo lo van a hacer. Bueno, Charata es una ciudad del Chaco, muy importante, pero acá dice Charata analiza. Les pregunto, ¿la ciudad analiza adhesión al decreto nacional? No, no es la ciudad. Miremos acá en el copete, dice Charata. Acá sí, este es el nombre de la ciudad. Charata. Entre paréntesis, agencia. Esto significa que hay un periodista que vive en Charata y es el que escribe desde allá y publica. Eso significa agencia. Es decir, Norte, el Diario Norte, tiene en Charata una agencia. Un periodista que escribe desde allá. Dice, luego de otro fin de semana de mucho movimiento, ¿qué querrá decir esto? En espacios públicos, ¿qué querrá decir esto? Conflictos violentos en barrios y muertes por siniestros viales, el municipio analiza cómo será la adhesión al DNU nacional que prohíbe las reuniones sociales por 15 días. Si yo me voy al título, dice Charata analiza, y acá dice el municipio analiza. Entonces acá el periodista lo que hace es, Charata y municipio lo utiliza como sinónimos. En vez de escribir el municipio de Charata o el intendente de Charata analiza adhesión al decreto nacional, dice Charata, pero no es el nombre de la ciudad, sino que lo que está indicando es el municipio, el intendente, los concejales, etc. Analiza cómo será la adhesión al DNU, es decir, qué van a hacer ellos como municipio, que prohíbe las reuniones sociales por 15 días. Que esto que ya estaba permitido en algunas provincias, hay un decreto otra vez que vuelve a prohibir por la cantidad de contagios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir mucho movimiento?
En este contexto de la noticia, mucho movimiento es en espacios públicos, es decir, personas, familias enteras que salen a las plazas a caminar, que van al centro y que no se cuidan. Espacios públicos, plazas, canteros centrales de las avenidas, veredas, calles, etc. A eso se refiere, mucho movimiento. En ningún lado habla de personas, pero se sobreentiende que se refiere a eso. Miremos acá, la fecha, 4 de agosto, dice, Paola Gauna, secretaria de Gestión y Control del municipio, manifestó. Y aparece acá una comilla, que yo la puse en rojo. Comillas acá, comillas al final. Lo que está entre comillas, ustedes saben que es una cita textual de alguien que dijo algo, en este caso de la señora Paola Gauna. ¿Qué dijo la secretaria de Gestión y Control del municipio? Si bien es un DNU, decreto de necesidad y urgencia, y tiene alcance nacional, estamos a la espera de la posición y postura del gobierno provincial. A la espera de la posición y postura. Dos sustantivos acá que tienen que ver con las autoridades del gobierno provincial. Es decir, ¿qué quiere decir posición y postura? Es decir, ¿qué va a hacer el gobernador? ¿Qué decisión va a tomar el gobernador respecto de este DNU? ¿Qué acciones concretas va a tomar? ¿Y cómo se va a adherir al mismo? Es decir, si bien es un DNU y tiene alcance nacional, estamos a la espera de la posición y postura del gobierno nacional y cómo se va a adherir al mismo. Punto. Nosotros, ¿quién es el nosotros? ¿Cuál es el sentido, cuál es el contenido de la palabrita nosotros, de este pronombre? ¿Quién es nosotros? Evidentemente, ella es Paola Gauna, secretaria de Gestión y Control del municipio, funcionaria de la municipalidad, es todos los funcionarios, el intendente, miren acá, municipio, nosotros, intendente, concejales, etc. Entonces nosotros, en base a esto, analizaremos cómo será nuestra adhesión. Sin embargo, miren, este es un sinónimo de pero, que aparece acá en el título, sin embargo, es una llamada de atención a toda la comunidad. Tanto en el título como lo que dice la funcionaria, queda la fuerza argumentativa de la frase es lo que está después del pero y después del sin embargo. Es decir, que pasa a un segundo plano, podríamos interpretar, el análisis de la adhesión al decreto nacional. Sí, lo van a analizar, lo van a ver. Lo que les preocupa, acá dice advierte, llama la atención. Advierte sobre el relajamiento de la gente. ¿Cuál es el relajamiento de la gente? Esto, el mucho movimiento, que andan, que no se cuidan en espacios públicos. Sin embargo, es una llamada de atención a toda la comunidad. Entonces, por un lado, es analizar la adhesión al decreto nacional, pero ¿dónde está la preocupación en el municipio de Charata? En cómo se comporta la ciudadanía, cómo se comportan las personas. Ese decreto es una llamada de atención a toda la comunidad. ¿Por qué? Por lo que decía acá arriba en el copete, que se ve muchas personas andando por la calle y que no debiera pasar eso. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Bueno, lo que estamos haciendo es reconocer la coherencia como interpretación.
Bueno, acá tengo otro texto. Ministerio de Salud Pública, Chaco, gobierno de todos, el escudo de la provincia del Chaco, el eslogan, gobierno de todos. En el transporte público, utiliza tapabocas siempre. Limpia tus manos con alcohol en gel antes de subir, durante el viaje y al bajar. Si estornudas o toses, hacelo siempre en el pliegue del codo. Bueno, acá les comento, falta una tilde en la A, una tilde en la E y una tilde en la E. Bueno, este es otro texto. Es decir, ¿qué conocimientos yo tendría que tener, digamos? Por ejemplo, el formato. Recién veíamos noticias. Ese es un tipo de formato. Este es un formato adaptado a las redes sociales, básicamente. ¿Quién es el emisor de este texto? El Ministerio de Salud Pública. Recién veíamos que el emisor era Diario Norte. La intención de este texto es generar una conducta, un cambio de conducta en la ciudadanía, en las personas. Los verbos que aparecen, utilizar, limpiar, son órdenes. Si estornudás o tosés, hacelo siempre en el pie del codo. Lo que está intentando, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la finalidad de este texto? Generar un cambio de conducta en las personas. Es una propaganda social. Busca, la intención es convencer. Y está dicho en el contexto que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, la palabra tapabocas no existía en nuestro vocabulario hasta no hace mucho. Por ejemplo, los médicos utilizan barbijo, el personal de salud barbijo, y el resto de las personas, el ciudadano común, utiliza tapabocas. Una palabra que ahora tiene sentido en nuestro vocabulario. Si estornudas o toses, hacelo siempre en el pliegue del codo. Esto ya viene de antes, ¿verdad? Bueno, y acá hay un dibujito del virus, del coronavirus. Bueno, este es otro, en la misma línea. El emisor es el Ministerio de Salud Pública, la provincia del Chaco. ¿Quién es el destinatario? Todos los ciudadanos. El tema es distancia social. Avanzar en las fases. Recuerden que recién veíamos esta palabra en las noticias. De fase de aislamiento social preventivo obligatorio a la fase de distanciamiento social. Entonces, como estamos en la fase, en el nuevo momento de distanciamiento social preventivo obligatorio, ¿qué nos dice el gobierno? ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud? Avanzar en las fases es responsabilidad de todos. Por eso, conector, recordá que debemos mantener estos cuidados, 2 puntos. Y acá están, 3 cuidados. Mantener el distanciamiento físico mínimo de 2 metros con relación a otras personas. Si evitamos el contacto, ayudamos a desacelerar la propagación de la enfermedad. Bueno, después les dejo que ustedes lo analicen. Uso de tapabocas.
De vuelta, repiten, avanzar en las fases es responsabilidad de todos, por eso recordá que debes mantener estos cuidados. En este tipo de textos, los verbos están en imperativo, me dan órdenes. No es si quiero, no, recordá, hacelo, es obligación. Durante todo el tiempo debe cubrir de manera correcta, debe, deber, obligación. Evitá, otra orden, tocarlo mientras lo llevas puesto. Su uso no reemplaza, y acá aclara, su uso no reemplaza las demás medidas preventivas. Y hay un dibujito, cuáles son las medidas preventivas, las demás, lavarse las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Bueno, estamos viendo qué pasa, ¿no es cierto?, con el tema de la coherencia, la relación entre las ideas, la coherencia como interpretación, la palabra tapabocas, uso de tapabocas, sabemos lo que significa, y todas las aclaraciones. Este es otro texto, con otro formato. Primero de agosto, Día de la Poesía Chaqueña. Bueno, además de ser el Día de la Caña con Ruda, una costumbre guaraní, que la hemos adoptado, y ahora no solamente acá en el norte, sino que me parece que en todo el país ya, en radios de Buenos Aires hablaban de la caña con ruda. Pero acá se conmemora otro hecho. 1 de agosto, Día de la Poesía Chaqueña. Fíjense acá. Acá está marcado en rosado la palabra esta, es el máximo representante chaqueño, a su criterio, lo, falleció. Estos son recursos de cohesión. ¿De qué manera se van entrelazando las distintas oraciones? Y esta, que tiene otro color, es otro recurso, es un recurso literario, es una metáfora. Bueno, vamos a empezar acá. 1 de agosto, Día de la Poesía Chaqueña. Esta fecha fue establecida por la ley 5.623. Esta fecha. ¿Cuál fecha? 1 de agosto. Este es un pronombre, un recurso de cohesión. Remite a 1 de agosto. En honor al natalicio, al nacimiento, del poético clero Aledo Luis Meloni, un gran educador y una de las voces literarias. Esta es una metáfora, y una de las voces literarias, es decir, más representativa del Chaco. Esto significa que fue un escritor muy importante en Chaco, a pesar de no ser chaqueño. Una de las voces, la palabra voces literarias, esta expresión, remite a eso, a que escribió mucho. Fue un gran escritor, además de maestro, por eso dice educador. Un 1 de agosto de 1912 nacía Meloni en Buenos Aires, en un pueblo denominado Estación María Lucila. Maestro rural, periodista, escritor, poeta, coplero. Se radicó en Chaco en 1937. Es el máximo representante chaqueño. Acá este es un recurso de cohesión, ¿se acuerdan del sujeto tácito? Esta es una oración, solamente tiene el verbo y esto se llama predicativo obligatorio. ¿Quién es el máximo representante chaqueño? Es fácil, ¿verdad? Aledo Luis Meloni. Para no volver a escribir el nombre completo y ni siquiera el apellido, porque ya está escrito acá, entonces quien escribió este texto directamente suprime eso. El sujeto tácito sirve para eso, para evitar reiteraciones.
es el máximo representante chaqueño. Punto. Su obra, ¿la obra de quién? De Meloni. Pronombre, su, remite a Meloni. Se basa en las coplas para describir austeramente el entorno de la zona occidental del Chaco. Aparece coplero, coplero, copla. La copla es una composición poética, siempre tiene una estrofa y cuatro versos, tiene rima. A su criterio, ¿al criterio de quién? De Meloni. Sus vivencias, las vivencias de Meloni, sus vivencias en el campo lo llevaron, ¿a quién? A él, al autor. Fíjense acá, esta es un recurso de cohesión, pronombre, pronombre, pronombre. Se sobreentiende que todo remite a Meloni. A su criterio, su vivencia en el campo, lo llevaron a describir los paisajes de campo, la gente, sus vivencias, el viento norte, la sequía. Falleció. Acá también aparece un sujeto tácito. A los 103 años, el 11 de enero de 2016, en Resistencia. Este es un texto breve, uno identifica fácil, ¿verdad?, cuál es el sujeto, de quién se está hablando, pero a veces resulta más complicado cuando es un texto técnico y aparecen este tipo de construcciones de recursos que implican una mayor atención por parte del lector para ir entendiendo la relación que hay entre las ideas. Bueno, y acá, un recreíto. Estas son coplas escritas por Meloni. Miremos acá abajo, el conocimiento, el saber que yo tengo que tener, el conocimiento que tengo que tener es que esto es una referencia bibliográfica. Lo que está escrito acá se llama referencia bibliográfica. Y se escribe en este orden. Apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, inicial del nombre, Aledo Luis. Entre paréntesis es el año de edición del libro, que en este caso yo estoy manejando. Decía segunda edición. Lo que está escrito en cursiva, título, La tentación de la palabra, subtítulo, obra poética total. Resistencia es el lugar de edición, Librería de la Paz es quien editó el libro. Entonces, mi conocimiento del mundo me indica que esta es una referencia bibliográfica, de la que yo saqué estos textos que están acá, que se llama copla. La copla, el formato de la copla es este, una estrofa con 4 versos. El amor tiene 100 rejas y las rejas un misterio, que los de afuera las ven y no las ve el prisionero. Yo soy lo que tú no eres, tú eres lo que no soy. Tan otros y sin embargo, tan uno siempre los dos. Si el amor es una llave que abre las puertas que quiere, dichoso quien vive amando y quien amando se muere. Es decir, la copla nos obliga a leer de otra manera. Tiene cierto tono cuando uno va terminando los versos. Entonces, esto se llama copla, técnicamente copla. Es una estrofa con 4 versos. Un verso, otro verso, otro verso, otro verso. Y acá el autor escribió esta otra, es más larga, estos puntos suspensivos que aparecen acá significa que la copla sigue. Escribió esta aclaración, dice para los niños. Entonces, me está indicando quién es el destinatario de estas coplas, con la luna y el sol. Acá no me dice quién es, pero el lector entiende a quién se está refiriendo, a un adulto. ¿Por qué? Porque está hablando del amor.
del amor en una pareja. Las 3 coplas estas hablan del amor entre 2 personas adultas. Y acá me dice, me aclara, para los niños. Y el lector, bueno, va a ver para qué edad. El autor no lo dice, pero eso le toca al autor, digamos, decidir a quién le puede leer estas coplas. La luna es una aceituna, el sol es un girasol. Yo quiero comer la luna, no quiero comer el sol. Siempre que hay luna le robo medio nombre a Marisol. A veces le digo mar, a veces le digo sol. Para el día de mi santo, algo distinto querría, que el sol salga a medianoche y la luna al mediodía. La luna tiene la plata y el oro lo tiene el sol. La tierra me tiene a mí y es más rica que ellos dos. Palabras que son comunes, digamos, luna, sol, girasol. Acá hay una expresión para el día de mi santo. Esta es una expresión que actualmente no se la utiliza. Antes las personas festejaban no el día del cumpleaños, o sí el día del cumpleaños, pero también del santo. Había costumbre de ponerle a los niños el nombre del santo del día. San José, por ejemplo, el 19 de marzo, etcétera. Para el día de mi santo, es decir, el día era un día de fiesta, el día del santo. Algo distinto querría, es decir, un día especial. Por eso dice esto el autor. Para el día de mi santo, un día especial, un día de festejo, algo distinto querría, como cuando uno festeja su cumpleaños y siempre hace una torta, invita a alguien, pero ahora no se puede, solamente con la familia. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere esto, que el sol salga a medianoche y la luna al mediodía. Un imposible. Pero eso es lo que quiere. Bueno, por ejemplo, si vamos retomando, a ver, vimos una noticia, vimos los textos, las propagandas oficiales y estas coplas. El formato de la noticia, es decir, la noticia tiene un formato, título, vamos rapidito, título, formato, título, copete, cuerpo. ¿Quién es el emisor en este caso? Diario Norte. ¿Cuál es la intención de una noticia? Informar. La finalidad es informar. ¿A quién? A los lectores, a los ciudadanos, adultos, en este caso. ¿Cuál es el tema? Lo que está escrito en el título. El vocabulario es lo que estuvimos analizando, por ejemplo, mucho movimiento, qué significa en este contexto de la noticia mucho movimiento, qué significa espacios públicos, qué significa reuniones sociales, qué significa charata acá, ¿recuerdan? Y qué significa charata acá, tiene 2 significados distintos, esta palabra. Es decir, de qué manera, en este caso el periodista, le va dando sentido a las palabras. Y es el lector el que tiene que interpretar todos esos sentidos. Acá, ¿quién es el emisor? Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco. ¿Cuál es la intención? Es modificar una conducta de los ciudadanos, generar conciencia. Esa es la intención, esa es la finalidad de este texto. Es un texto que me está instruyendo, que me está dando órdenes. Destinatario, todos los ciudadanos. El tema
son los cuidados que se deben tener, los cuidados que deben tener quienes utilizan transporte público, colectivos. Y el vocabulario que hablamos, por ejemplo, la palabra tapabocas, alcohol en gel, tan común ahora, pliegue del codo, toser o estornudar en el pliegue del codo. Sabemos qué significa esta expresión. Bueno. Y este texto, las coplas de Meloni, el formato es este. Como les decía, una estrofa de 4 versos. Una estrofa, y estas son coplas varias juntas. Acá hay una. ¿Quién es el emisor? El autor Meloni. Destinatarios. Habíamos dicho que por el contenido de la copla son los adultos. Acá el destinatario son los niños. ¿Cuál es la finalidad de estos textos? Y es generar placer en el lector, que disfrute lo que está leyendo. Eso está buscando el autor. Provocar placer. No quiere informar, no quiere convencer, simplemente que disfrute de la lectura. Y el vocabulario, por ejemplo, utiliza metáforas. El amor tiene 100 rejas. Y las rejas un misterio, que los de afuera las ven y no las ve el prisionero. Acá tengo que interpretar, digamos, qué significa esta copla. Para el autor, aparentemente el amor, quien está enamorado, está encarcelado. ¿Quién es el prisionero? Uno de los enamorados. Los de afuera, el resto, digamos, las otras personas. Pero como está tan enamorada esta persona, no ve que el amor tiene rejas que lo dejan ahí como encarcelado. Son metáforas. Lo mismo acá, si el amor es una llave que abre las puertas que quiere, dichoso quien vive amando y quien amando se muere. Sí, obliga al lector a interpretar. Bueno, no sé cómo vamos. Uy. Bueno, esta es es otro texto, es una publicidad. Esta es otra publicidad. Reconocen, esto es una noticia, voy rapidito. Y este texto, seguramente lo van a reconocer, es de la gimnasia y su enseñanza. Me lo compartió este material el profesor Aguirre. Yo le pedí colaboración. Ustedes tienen este texto los que están cursando esta materia, seguramente lo van a tener. Este es otro tipo de texto con vocabulario técnico. Aparece la palabra motor, habilidades motrices básicas, coordinación, equilibrio. Un texto técnico. Un texto técnico que está dirigido a quien está estudiando. Yo, por ejemplo, no tengo elementos como para explicar adecuadamente qué significan, por ejemplo, coordinación, equilibrio en este contexto. O habilidades básicas. ¿Qué es una habilidad básica? Recuerdan que Carlino hablaba de la habilidad básica de leer, escribir, etc. Bueno, vamos a ir cerrando. Ponía acá como para que ustedes tengan estos elementos. La coherencia depende de la interpretación que se haga del texto, depende de una serie de saberes, llamados en general conocimiento del mundo. Para reconstruir el sentido del texto, bueno, ¿qué conocimientos deberíamos tener? Saberes, información. El formato del texto, ¿quién es el emisor? ¿Quién es el destinatario?
cuál es la intención, la finalidad, en qué contexto fue escrito, cuáles son los sentidos, las significaciones en ese contexto, cuál es el tema, el significado global, qué recursos de cohesión se emplean y cuál es el vocabulario. Bueno, esto es como para que ustedes cuando analicen los textos utilicen estos elementos, estos aspectos. Bueno, y acá encuentran el resumen de la clase. Bueno, bien, entonces, lo que les voy a pedir en esta clase es que lean el material, lo vayan estudiando, no les voy a pedir, como les decía al principio, ningún trabajo para entregar, sino dedíquense ahora a estudiar. La semana que viene estaré subiendo al aula un archivo con una autoevaluación para precisamente evaluar este tema. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, ¿quieren hacer alguna consulta? Se hizo larga la clase. Profe, yo tengo una pregunta, pero con respecto a la evaluación última que publicó para que hagamos. ¿Cuál? La última evaluación que teníamos hasta el 4 tiempo de hacer. ¿La del trabajo integrador? Sí, Ajá, sí, te escucho.